El olor a diésel frío y café rancio es el perfume oficial de mi cabina. Esas son las carreteras de Coahuila a las 2:30 de la mañana. Monotonía pura. El tráiler, un Peterbilt de 12 ruedas que llamo La Bestia, devoraba el asfalto. Yo venía pegado al límite de velocidad, 90 kilómetros por hora. No había luna. La luz de mis faros era una burbuja amarilla, y fuera de esa burbuja solo existía el negro pesado y absoluto del desierto. Llevaba 8 horas al volante, la garganta seca, la mente en ese estado semidormido donde las canciones de la radio se mezclan con los ruidos del motor. Era esa calma lo que hacía el contraste tan violento. Escuché el golpe. No fue metálico. Fue sordo, como carne impactando contra la fibra de vidrio. Algo había chocado con el lateral derecho del contenedor. Me tensé, pensando en un venado, aunque era demasiado bajo para serlo. Frené ligeramente, el aire comprimido siseando en los frenos, mientras giraba la cabeza para mirar el retrovisor lateral. Y ahí estaba. No estaba atrás, no se había quedado en la cuneta. Corría junto a mi tráiler, pegado al lateral derecho de La Bestia. Era un niño. Tendría unos 7 u 8 años, vestido con una pijama clara que parecía demasiado fina para el frío de la noche. Pero no era la ropa lo que me congeló la sangre. Era la velocidad. Estábamos a 90 kilómetros por hora, y ese chico se movía con una zancada antinatural. Sus pequeños brazos bombeando como pistones de metal oxidado. Sus pies, que apenas vislumbraba, parecían no tocar el suelo, sino deslizarse sobre el aire mismo. Mi pie se hundió en el acelerador. Puse el tráiler a 100. El motor rugió, el remolque vibró. El niño aceleró sin esfuerzo. Sus ojos estaban fijos en mí, aunque la oscuridad y la distancia los hacían solo 2 puntos blancos reflejados en el espejo convexo. Su expresión no era de miedo, ni de juego. Era de una concentración mortal, como la de un depredador persiguiendo a su presa. Esto no era posible. No era físico. Era un kilómetro de persecución a velocidad terminal, y el horror apenas estaba comenzando. Quería despertar de ese tramo de carretera fantasma, pero el niño estaba allí, respirando el mismo aire turbulento que yo. El reloj del tablero marcaba las 2:38 a.m., 100 kilómetros por hora. Mi corazón golpeaba contra las costillas con la fuerza de un pistón. ¿Una alucinación? Eso fue lo primero que pensé. La privación de sueño es un demonio antiguo para los traileros. Tus ojos pueden traicionarte. Pero si era una alucinación, era la más vívida y sólida que jamás había experimentado. Sentía la adrenalina, el miedo frío, y el Peterbilt, una mole de acero de 18 metros, se sentía de pronto como una lata de refresco, a merced de algo que no podía definir. Frené bruscamente, solo para probar. El tráiler se sacudió. Las luces de freno brillaron. De 95, bajé a 60. Si era un espejismo, debería haberse disipado con el cambio de velocidad. Pero cuando miré de nuevo, el niño hizo lo mismo. Mantuvo la distancia, manteniendo esa zancada imposible, sin perder el equilibrio por el frenazo de la masa de 30 toneladas. Grité. Un sonido áspero que se perdió en el aire acondicionado. La carretera en esa zona, la 57 antes de Saltillo, es conocida por ser un tramo que traga almas. Había oído las historias, claro. Los traileros viejos hablan de la milla del silencio, donde la señal de radio muere y las luces de los postes fallan. Historias de espectros, de personas que suben a los camiones en medio de la noche y desaparecen. Siempre las había descartado como chismes para novatos. Pero ver esto, ver la física desintegrarse ante mis ojos, la presión me golpeó el pecho. 95 kilómetros por hora, manteniendo la distancia. Un ser humano no puede correr a esa velocidad. Usain Bolt, en su pico, no mantenía ni la mitad de eso. La matemática de la realidad se había fracturado justo al lado de mi cabina. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el micrófono de la radio CB. Cualquier unidad,
Cualquier unidad en la 57, tramo norte. ¿Me copian? Necesito un 10 código. Cualquier cosa. Solo estática. Un ruido blanco y áspero que confirmaba que estaba solo en kilómetros a la redonda. Volví a mirar al espejo lateral, sintiendo que el cuello se me iba a romper. La pijama clara del niño, que antes parecía solo blanca, ahora revelaba estar manchada de algo oscuro, terroso. Y la cara, por primera vez, la vi con claridad parcial a la luz del intermitente que encendí por pánico. No había expresión de sufrimiento ni de alegría, sino de vacío. Una boca entreabierta, como si intentara tomar aliento o emitir un grito que nunca llegaría. El miedo dejó de ser una emoción y se convirtió en una temperatura corporal. Fría, penetrante. Intenté concentrarme en la carga. Llevaba refrigeradores para Monterrey. Frío, tangible, real. Necesitaba esa ancla. Pero la figura al lado seguía siendo el único punto focal. Su pelo, mojado o grasoso, se pegaba a su frente. Mientras más me esforzaba en encontrar una explicación lógica, un vagabundo drogado, un muñeco arrastrado por algo, menos encajaba el escenario. Un muñeco no ajusta su paso a mi velocidad. Un humano, si estuviera corriendo en esas condiciones, ya habría colapsado. Este no era un niño. Esto era el concepto de un niño, usado como cebo o como burla, y lo que corrían no eran sus piernas. Él estaba usando algo más para mantenerse en ese plano de velocidad. Entendí que no estaba huyendo de mí. Estaba acompañándome. Pisé el acelerador de nuevo. 110 kilómetros por hora. No estaba pensando en seguridad, solo en escapar de lo imposible. El tráiler vibraba. Las ruedas chillaban levemente en las curvas suaves. Si la policía me hubiera detenido, no habría podido explicar por qué llevaba esa carga de refrigeradores a esa velocidad demencial, huyendo de un espectro infantil. El niño no se quedó atrás. Mantuvo la posición. Pero entonces, algo cambió. Su movimiento dejó de ser un correr antinatural y pasó a ser algo mucho más perturbador. Fue como si la gravedad hubiera dejado de aplicarse a él. Sus piernas, que antes se bombeaban en el aire sin tocar el suelo, se detuvieron de golpe. Se enderezó. Estaba de pie, rígido y perpendicular al asfalto, mientras viajábamos a 110 km/h. La fuerza del viento generado por el tráiler debería haberlo arrojado brutalmente a la cuneta, hacerlo trizas contra el desierto. Pero él estaba quieto. En el retrovisor lateral parecía suspendido de un hilo invisible. Me obligué a mirar de cerca, entrecerrando los ojos, peleando contra las lágrimas de fatiga y terror. Vi los detalles. La pijama no era solo manchada, estaba desgarrada en las rodillas, y el rostro ya no era solo un punto blanco. Estaba lo suficientemente cerca, o la luz de mis intermitentes lo iluminó justo para revelar que su piel tenía una tonalidad enfermiza, casi grisácea. Sus labios seguían entreabiertos, pero ahora parecía estar succionando el aire, no respirando. Y entonces el niño comenzó a flotar, horizontalmente, como si estuviera acostado de lado en el aire. Lentamente, sin prisas, empezó a ascender a la altura de la cabina. Ya no necesitaba correr. Estaba usando la inercia de mi propia velocidad contra mí, como si mi tráiler fuera un remolcador y él fuera solo un juguete olvidado. El miedo me hizo actuar de forma estúpida. Giré la cabeza completamente hacia la derecha, buscando verlo a través de la ventana del copiloto, a pesar del riesgo de estrellarme. La ventana estaba cubierta de condensación por dentro, pero a través de ella, borroso y distorsionado por la velocidad y el vidrio, vi su silueta, más grande de lo que se veía en el espejo, más cerca. Estaba flotando, su cuerpo girando lentamente como si estuviera sumergido en agua densa, sin vida, con los brazos colgando. Un golpe seco, mucho más fuerte que el primero, resonó en el vidrio del copiloto. Luego, el silencio.
Miré hacia el espejo lateral. Ya no estaba ahí. La carretera estaba vacía. La burbuja de mis faros seguía siendo lo único en el universo. Sentí un alivio desesperado, un chute de esperanza estúpida. Se fue. Colapsó. Cayó. Disminuí la velocidad a 60. Me froté los ojos tratando de volver a la realidad. No más café, no más radio estática. Necesitaba parar. Pero en el instante en que mi pie rozó el freno, una ráfaga de aire frío heló mi nuca. A pesar de que el calentador estaba encendido al máximo, miré el retrovisor central. Estaba flotando ahí, justo detrás de la cabina, a menos de 1 metro del vidrio trasero. Sus ojos, ahora desmesuradamente grandes y totalmente negros, me miraban fijamente, sin parpadear. El contraste era brutal. Afuera, la noche era silenciosa y rápida, pero dentro de la cabina, el pánico había levantado una pared de sonido aguda. Lo que vi en el retrovisor central anuló toda lógica residual. No estaba flotando al nivel del suelo. Estaba a la altura de mis ojos, desafiando la gravedad a voluntad, inmóvil a pesar de mi velocidad. Esa no era una visión fugaz, un reflejo distorsionado. Era un punto estático de horror absoluto en el centro de mi visión. Sus pupilas absorbían la poca luz de las luces del tráiler. Sus manos, pequeñas y delgadas, estaban ahora apoyadas suavemente contra el vidrio, como si se hubiese posado después de un largo vuelo. Sus uñas, que vi por primera vez, eran largas y oscuras. Me di cuenta de por qué la pijama estaba manchada de tierra. No era tierra, era algo más oscuro, casi negro, coagulado. Entendí entonces la verdad brutal de la carretera. Hay cosas que no quieren que llegues a tu destino, y esta era una de ellas. El pensamiento racional regresó con una frialdad macabra. Si frenaba, se acercaría aún más. Si aceleraba, solo lo arrastraría conmigo. Estaba atrapado en el túnel de velocidad, con esa figura flotante y muerta como mi sombra. Apreté el claxon. Lo hice por reflejo, por una necesidad primitiva de hacer ruido y ahuyentar lo desconocido. El Peterbilt rugió con un sonido de trompeta que rasgó la noche. El niño no se inmutó. La única respuesta fue un movimiento lento, casi imperceptible, de su cabeza. Inclinó la barbilla hacia el pecho, un gesto que parecía de dolor o de profunda tristeza. Me concentré en el camino. Los ojos en la línea central, las manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. No mires. No lo valides. Pero era imposible ignorarlo. Su presencia era un frío físico que emanaba del vidrio. La resistencia, en mi caso, fue la incredulidad obstinada. Mi mente gritaba que había bebido demasiado café, que había fumado algo sin darme cuenta. Intenté dialogar con mi fatiga. Estás cansado, Juan. Es el sueño. Si giras y ves el asiento del copiloto vacío, sabrás que todo está bien. Pero yo sabía que no era el sueño. Sabía que si me atrevía a girar y mirar hacia el asiento del copiloto, no encontraría nada. El terror estaba detrás, no a mi lado. Saqué mi teléfono del soporte y lo tiré al asiento con rabia. Necesitaba luz, distracción. Puse la música lo más alto posible, un narcocorrido estridente que normalmente odiaba, esperando que el ruido rompiera el hechizo. El bajo retumbaba en la cabina, pero era un sonido hueco frente al silencio del ser que flotaba detrás de mí. La canción terminó, y el silencio regresó más pesado. En ese segundo de pausa, lo escuché. Un susurro, tan débil que pensé que era el aire de la ventilación, pero era el nombre de mi esposa. Clara. El nombre de Clara. Pronunciado como si fuera una pregunta, un lamento ahogado por agua lodosa. Mi cuerpo se paralizó. Clara. Ella y yo habíamos tenido una pelea horrible antes de que yo saliera con el cargamento de refrigeradores. Una tontería sobre el dinero, la rutina y las horas muertas de mi trabajo. ¿Cómo sabía esa cosa su nombre? No me atreví a mirar de nuevo el retrovisor.
Me enfoqué en la carretera, mi respiración superficial, un intento desesperado de invisibilidad. Si no lo reconozco, tal vez se vaya. Clara te está esperando, susurró de nuevo la voz, ahora un poco más clara, pero con el tono de un niño que ha estado llorando durante días. Dice que te detengas, que estás muy cansado. Esa era la trampa, la estrategia de la carretera. No era solo un espectro aleatorio. Era un depredador inteligente que conocía mis puntos débiles, mis remordimientos. Mi resistencia se basaba en la lógica del trabajo. Debo llegar a la hora. Debo entregar la mercancía. Los refrigeradores, fríos y silenciosos en el remolque, eran mi salvación. Eran reales. Giré el volante ligeramente hacia la derecha, buscando un tramo donde pudiera estacionarme con seguridad, ignorando la advertencia de la cosa. Necesitaba salir de la cabina, o el confinamiento me iba a llevar a la locura. Pero justo en ese momento, la voz del niño volvió, resonando en mis oídos con una claridad aterradora. Ya no era un susurro. No deberías haberme dejado aquí, papá. No soy tu padre. Rugí, la voz temblando. Fue un error. Hablar era reconocer su existencia. Sentí una presión inmensa en la parte trasera de la cabina. El tráiler, que pesa toneladas, se sintió empujado. La velocidad se mantuvo, pero la inercia cambió. Era como si un peso invisible se hubiera arrojado contra la chapa. El volante tiró hacia la izquierda, y tuve que corregir con brusquedad para no invadir el carril contrario. Miré desesperado el espejo. La figura del niño ahora no solo estaba flotando, parecía estar fusionándose con el vidrio trasero. Sus manos ya no estaban apoyadas, parecían incrustadas, y el cristal alrededor de sus dedos estaba distorsionado, como si estuviera absorbiendo la luz. Y sus ojos negros, vacíos. Me caí, dijo la cosa con una voz plana, muerta. Y tú seguiste conduciendo. El miedo visceral se transformó en rabia defensiva. ¿Quién era ese ser para manipular mi culpa? Yo no tenía hijos, nunca los había tenido. La figura se estaba burlando de la fatiga, de la soledad, de la propia ruta. Aceleré de nuevo. 120. El Peterbilt rugió en protesta. ¡Mientes!, grité, esperando que el volumen de mi voz lo dispersara. «No soy tu padre. No tengo hijos». Entonces el niño sonrió. Una sonrisa lenta y amplia que abrió su boca vacía. Y mientras sonreía, la pijama se desvaneció. La pijama no se desintegró en humo. Se desvaneció, revelando lo que había debajo. No era piel. Eran costillas y huesos rotos, cubiertos por una fina capa de algo oscuro y húmedo, que se parecía más a la carne podrida de un animal. La sonrisa se hizo más ancha, estirando los tejidos grises de sus mejillas hasta un límite inhumano. El niño no estaba herido. Estaba incompleto. El impacto visual fue tan violento que mi pie se deslizó del acelerador y presionó el embrague. El motor rugió en vacío y luego la velocidad comenzó a disminuir de manera crítica. 90, 80, 70. En ese momento de desaceleración, la criatura aprovechó. Escuché el sonido más horrible que se puede oír en un camión en movimiento. El vidrio de la ventanilla del conductor comenzando a ceder. No lo vi romperse, sino doblarse. La cosa se movió alrededor de la cabina con una velocidad que desmentía su anterior languidez. Lo vi de reojo, pasando por el lateral del remolque como un proyectil y golpeando mi ventana con una fuerza concentrada y precisa. El vidrio de seguridad se agrietó. Las grietas se extendieron como relámpagos blancos desde un punto central. El aire frío de la noche, ese frío del desierto que corta la respiración, se coló por las fisuras, trayendo consigo el hedor de la criatura, algo metálico y dulce, como sangre vieja y melón podrido. Grité, no de miedo, sino de una rabia elemental contra la amenaza física. Volví a acelerar, el motor tosiendo,
buscando recuperar los 100 kilómetros por hora. Pero ya era tarde. La mano, una mano pequeña, esquelética, se deslizó a través de la primera grieta grande del vidrio. No parecía hecha para perforar el cristal. Parecía haberlo derretido, o más bien, atravesado una capa ilusoria. No se dirigió a mi cara o mi garganta. Se dirigió al panel de control, a las palancas de freno de aire. Con movimientos lentos y deliberados, esa mano huesuda comenzó a tirar de la palanca de freno de emergencia. Si esa palanca se activaba a la velocidad que íbamos, el tráiler se voltearía instantáneamente, el remolque se doblaría, y yo sería aplastado por los refrigeradores. 70 kilómetros por hora. Mis reflejos, entrenados por años en la carretera, me salvaron. Solté el volante por un segundo. Mi mano derecha se movió como un látigo, golpeando la mano de la criatura con una fuerza brutal, justo donde el codo debería estar. El golpe hizo que el tráiler vibrara. La cosa soltó la palanca y un chillido gutural, sin aire, salió de la grieta. El brazo se retiró, no con dolor, sino con una frialdad planificada. La criatura se había dado cuenta de que el ataque directo era inútil. Pero en ese breve contacto, sentí la textura de su piel. Era áspera, seca, como papel de lija quemado. Y ese tacto me dejó una sensación persistente, como si el frío del exterior hubiera entrado en mi torrente sanguíneo. Al segundo siguiente, la figura se había alejado de la ventana, regresando al retrovisor. La vi ahí, flotando, sus ojos llenos de una paciencia infinita. Sabía que no podía hacer mucho más que esperar a que me rindiera. Decidí mi estrategia. Ya no iba a huir. Iba a luchar en su propio territorio, el agotamiento. El terror había desaparecido, reemplazado por la obstinación brutal del transportista que debe entregar a tiempo. Me concentré en la línea discontinua de la carretera. No lo miraría más. No respondería a sus susurros. Lo ignoraría hasta que el amanecer, el único enemigo real de estas cosas nocturnas, lo dispersara. Metí la sexta marcha y subí la velocidad a 100 kilómetros por hora, manteniéndola firme. Pasaron 20 minutos. 20 minutos de silencio absoluto, roto solo por el rugido constante del motor y el siseo del viento a través de la ventana agrietada. La criatura seguía ahí, en el retrovisor central, una imagen fija que representaba la propia desolación de la carretera. En ese tiempo, mi mente comenzó a trabajar en la mecánica de la carretera fantasma. Los traileros hablamos de la milla del silencio, pero en realidad es la fatiga la que crea el silencio. El aislamiento es el caldo de cultivo. Estás solo, tus ojos te traicionan, y tu mente empieza a llenar los vacíos con lo que temes. El niño era la encarnación de la culpa que todos llevamos, la familia que dejamos atrás, la vida que arriesgamos por el sueldo. Pero esta era una culpa que podía manipular la materia, que podía correr a 95 kilómetros por hora. Si esto era un fantasma, no buscaba un entierro. Buscaba la colisión. Buscaba que yo perdiera el control y me estrellara. Entonces, el juego cambió de nuevo. El niño dejó el centro del retrovisor. Lo vi descender lentamente, cayendo por el aire hasta que estuvo a la altura de los ejes del tráiler. No lo entendí al principio. ¿Se iba a rendir? No. Iba a sabotear. El tráiler comenzó a vibrar. No la vibración normal del motor diésel, sino un temblor más agudo, como si algo estuviera raspando el metal. El sonido era horrible, el de una uña gigantesca arrastrándose sobre la chapa gruesa. La criatura estaba ahora debajo del remolque, entre el asfalto y la estructura de metal, utilizando mi propia velocidad para arrastrarse. El temblor se intensificó. Sentí un tirón fuerte y lateral. Una llanta. Miré los indicadores. El sensor de presión de la llanta trasera derecha parpadeó en rojo. Presión 0. La criatura había pinchado una de las ruedas con esa fuerza antinatural. El tráiler, con el peso de la carga, empezó a tirar hacia el lateral.
A 100 por hora, perder una llanta trasera es catastrófico. Es el inicio de la tijera, el jackknife, donde el remolque adelanta a la cabina y todo termina en un amasijo de metal. Corregí el volante con la velocidad de un cirujano. Contravolante. Pisé el freno de manera suave y constante, tratando de no entrar en pánico, manteniendo el control de la masa. 60 kilómetros por hora, 50, 40. El temblor paró. Pero ahora, otro sonido se sumó al escenario. El ruido sordo del aire escapando de la llanta reventada, y un segundo sonido, más cercano, justo bajo mis pies. Era un golpe rítmico. Tap, tap, tap. La criatura había subido a la parte inferior de la cabina y estaba golpeando directamente el suelo de metal, justo debajo del acelerador. No era un golpe para hacer daño, sino un golpe para enloquecer, como un tambor ritual en la oscuridad. El tap, 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 se convirtió en mi nuevo latido. Estaba a 30 kilómetros por hora, arrastrando una llanta destrozada, y la criatura invisible bajo mis pies se burlaba de mi vulnerabilidad. Me detuve por completo. Los frenos de aire siseando, la mole de metal inmovilizada en el hombro de la carretera desierta. Silencio. Absoluto. El motor seguía en ralentí, vibrando suavemente. Apagué la radio. Apagué el calentador. Escuché con atención el sonido de la noche. Solo grillos, el viento en la fibra de vidrio. El golpeteo se había detenido. Mi mente estaba al borde del quiebre. Esto era lo que quería. Que yo me detuviera, que yo saliera. La criatura no había huido. Estaba esperando el momento de la confrontación en tierra firme. Agarré la linterna Maglite de mi guantera. Pesada, de aluminio sólido. Era más que una luz. Era mi única arma contundente. Abrí lentamente la puerta del conductor. El aire helado me golpeó el rostro. El olor a ozono y diésel caliente era penetrante. Puse un pie en el asfalto. El miedo regresó, denso como una niebla. Pero la necesidad de ver, de confirmar que lo que había visto era real, o si mi tráiler estaba siendo destruido por un lunático, era más fuerte. Caminé lentamente hacia la parte trasera del remolque, iluminando la rueda pinchada. Estaba destrozada, el caucho colgando en tiras, el metal del rin raspado. La confirmación física de que la amenaza no era una mera alucinación. Algo con fuerza extrema había hecho esto. La luz de la linterna se extendió sobre el asfalto. No había huellas, ni de zapatos pequeños, ni de botas, ni arrastre de pijama. Nada. Solo el patrón de la llanta reventada en la grava. Me agaché para inspeccionar el área bajo el remolque, bajo el chasis. La luz rebotó en los ejes sucios. Vacío. Estaba solo, completamente solo bajo las estrellas indiferentes. Un escalofrío heló mi columna. Me di cuenta de la naturaleza del juego. El niño no vivía en la carretera. Vivía en el tráiler. Usaba el vehículo como su vehículo. Volví corriendo a la cabina. Entré, cerrando la puerta con el seguro, mi corazón martillando. Necesitaba reiniciar. Necesitaba un punto de cordura. Llamé a mi jefe en Monterrey. Solo un pitido, sin señal. Entonces vi el mensaje. Estaba rayado en el polvo de la guantera. Ya no estás solo. No estaba escrito con un dedo. El surco era demasiado profundo. Parecía haber sido grabado con algo afilado, posiblemente con una de esas uñas largas y oscuras que vi en el retrovisor. Y el polvo no era el polvo fino del desierto. Era el mismo material oscuro que cubría el cuerpo del niño, como ceniza. Mi mirada se dirigió al asiento del copiloto. El asiento del copiloto, antes vacío y cubierto de papeles de ruta, ahora tenía una huella. No era una huella de polvo, sino una hendidura. Como si alguien de peso considerable, pero pequeño, se hubiera sentado allí durante un largo rato. El miedo de la carretera abierta era tolerable. El miedo, dentro del confinamiento de mi propia cabina, era paralizante. Me di cuenta de que la criatura no me había estado persiguiendo. Había estado viajando conmigo.
Me había permitido verlo brevemente afuera, para que yo pensara que era una amenaza externa. Pero la verdad era que había estado dentro todo el tiempo, esperando el momento de mi detención para hacerse visible. El silencio se rompió por un sonido húmedo. Giré la cabeza. El niño estaba de pie en el espacio entre los asientos, justo detrás de mi hombro izquierdo. No se había materializado, simplemente había estado allí, invisible, esperando que yo dirigiera mi atención a otro lugar. Ya no tenía la pijama, y el cuerpo no era solo esquelético. Las costillas estaban expuestas, y la columna vertebral formaba un arco antinatural. Sus piernas eran demasiado largas para un niño, terminando en pies descalzos y sucios. Pero lo peor era la cabeza. Su cráneo parecía haber sido golpeado repetidamente, con la forma abollada y torcida. Y en lugar de la sonrisa macabra que había visto antes, ahora su boca estaba abierta de par en par, emitiendo ese sonido húmedo y nauseabundo. No me estaba mirando. Estaba mirando el panel del aire acondicionado, y luego, su pequeña mano, con los dedos largos y oscuros, tocó el termostato. Lo movió al máximo, la temperatura más fría posible. El chorro de aire helado que salió de las ventilaciones fue como un shock eléctrico. Intenté quitar la mano, pero la criatura reaccionó con una rapidez aterradora, clavando sus uñas largas en mi hombro. El dolor fue agudo. Grité y eché mi peso hacia adelante, el cinturón de seguridad cortándome el pecho. Intenté agarrar la linterna, pero la criatura se movió a mi costado, pegada a mí. Sentí el frío de su cuerpo sobre mi brazo. Era el frío de un congelador, un frío que dolía la carne, y el hedor a putrefacción se intensificó, llenando la cabina. ¿Por qué te detuviste?, susurró la voz ahora en mi oído, pegada a mi tímpano. El aliento era gélido. No voy a morir aquí, logré decir temblando. No morirás, viajarás. El niño tiró de mi cuello, y la fuerza que tenía era desproporcionada. Era la fuerza del ahogamiento. Me estaba asfixiando con una mano pequeña, empujándome contra el volante. Mi visión se oscureció. En un último acto desesperado, mi mano libre buscó el cambio de marchas. Quité el freno de mano, presioné el acelerador. El tráiler, con la llanta reventada, se movió con un horrible crujido. El tráiler avanzó pesadamente, el sonido de la llanta destrozada chirriando contra el asfalto. El niño espectral se aferró a mi cuello, la presión aumentando. Sentí el hueso bajo sus dedos. Estaba tratando de romperme la tráquea. La carretera era una línea borrosa de luces. No podía ver. Solo podía sentir el dolor y el frío que irradiaba la criatura. Me estaba succionando el calor, dejándome entumecido. Necesitaba desesperadamente un ancla, un punto de escape de ese confinamiento. Recordé la ventanilla agrietada. Era mi única salida, aunque significara tirarme a 30 km/h. Mi mano libre se dirigió a la palanca que abre la ventana del conductor. Al instante, la cosa percibió mi intención. Soltó mi cuello y agarró mi muñeca. La fuerza fue tan abrumadora que me arrancó un grito que se ahogó en el ruido del camión. «No te vas a ir», siseó, la voz ahora un cacareo roto. «Nosotros vamos a llegar juntos». La criatura no solo estaba deteniendo mi mano, estaba doblando mi muñeca hacia atrás con una precisión dolorosa. En ese momento vi un destello a la distancia. Una luz amarilla, débil, pero real. Otro camión venía en dirección opuesta. El miedo de ser visto en esa situación, luchando contra un fantasma invisible para el mundo exterior, me dio un último impulso de fuerza. Apreté los dientes y giré el volante bruscamente hacia la derecha. El tráiler reaccionó, tambaleándose peligrosamente sobre la llanta plana. El niño se desequilibró y soltó mi muñeca. Abrí la ventana de golpe, ignorando el dolor del brazo. El aire fresco y gélido me golpeó el rostro. Mientras el otro tráiler se acercaba, vi una oportunidad. Alcancé el pomo del extintor de incendios que estaba montado cerca de mi asiento. Es una lata de metal pesado y rojo.
Era mi último recurso físico. El otro tráiler pasó a mi lado, con un rugido de aire y motor, iluminándome por un segundo con sus luces altas. En ese segundo de luz estroboscópica, vi la cara desfigurada del niño muy cerca. Levanté el extintor y lo golpeé con toda mi fuerza en la dirección donde percibía su cráneo abollado. El sonido fue un crack seco, terrible, como madera vieja al partirse. Sentí la resistencia del impacto. El niño gritó. Pero no fue un grito de niño. Fue un ruido agudo, como el roce de dos piezas de metal oxidado. Un sonido que venía de muy profundo. La criatura se desprendió de mí, cayendo al suelo de la cabina. Podía oírla arrastrarse, intentando ocultarse, soltando gemidos agudos. Paré el tráiler por completo. Dejé el extintor en el asiento y busqué desesperadamente la linterna. No había rastro del niño. Solo había una mancha húmeda y oscura en la alfombra, del tamaño de una huella pequeña. La luz que pasaba del otro camión se había ido. Regresó el silencio, ahora solo con el ruido sordo del motor. El aire en la cabina se sentía menos frío, menos pesado. El choque me dejó temblando. Necesitaba salir de ahí. Abrí la puerta y salí, mi cuerpo dolorido. Caminé alrededor del tráiler, revisando, buscando. La ventanilla estaba agrietada, la llanta reventada. Realidad. Pero el fantasma se había ido. Me senté en el guardabarros, respirando el aire gélido, observando el cielo. El tiempo se había acelerado. Las estrellas se desvanecían. La línea del horizonte comenzaba a mostrar un tinte azulado. El amanecer estaba llegando. La luz del sol no es solo calor, es validación. Es la prueba de que el mundo funciona con reglas lógicas, desvaneciendo las sombras donde habitan las criaturas sin nombre. Mientras el sol ascendía sobre el desierto, mi miedo se retiró, dejando una resaca de agotamiento puro y dolor físico. Me levanté, sintiendo el hombro donde el niño me había clavado las uñas. Había 4 marcas profundas, que sangraban ligeramente, 4 líneas oscuras en mi piel pálida. Una prueba física innegable de lo que había sucedido. Pasé la siguiente hora y media cambiando la llanta. Fue un trabajo brutal, mis manos temblando de fatiga, mis movimientos lentos. Mientras trabajaba bajo el tráiler, inspeccioné el chasis. Encontré marcas de raspaduras frescas bajo la cabina, pero nada más. Ningún rastro de carne o hueso. La criatura se había disuelto en la oscuridad de donde había venido. Cuando finalmente terminé y me volví a subir a la cabina, el sol ya estaba alto. La luz inundaba el interior, exponiendo el desorden y la mancha húmeda y oscura en el piso. Saqué mis herramientas de limpieza y froté la alfombra hasta que la mancha desapareció. Pero el olor persistía, ese dulce, metálico aroma a podredumbre y óxido. Encendí el motor. El Peterbilt rugió con normalidad. Revisé la guantera donde había visto el mensaje. El rayón, "Ya no estás solo", seguía ahí, grabado en el plástico. Tomé la decisión de no borrarlo. Era una advertencia, una medalla macabra de supervivencia. El resto del viaje fue lento, tenso. A cada kilómetro esperaba verlo de nuevo en el espejo, corriendo o flotando. Pero la luz del día lo había desterrado. Llegué a Monterrey al final de la tarde. Entregué los refrigeradores, firmé los documentos, y mi jefe no notó nada inusual, salvo mi aspecto de 3 días sin dormir y la ventana agrietada, que expliqué como un acto de vandalismo. No dije nada sobre el niño. ¿Por qué? Porque contar esa historia es invitar a la burla, al diagnóstico de fatiga mental. Pero más importante, las cosas que encuentras en la carretera no son para compartir. Son parte del costo del oficio. Cuando volví a casa, Clara me esperaba, preocupada por mi tardanza. Nos abrazamos. Ella notó las marcas en mi hombro. Le dije que fue un raspón con una herramienta. Ella no preguntó más. La rutina regresó. Pero yo había cambiado. El Peterbilt ya no era mi santuario.
Ahora era una trampa que compartía con un fantasma. La gran ironía del oficio es que siempre tienes que volver a la carretera. Y yo sabía que él me estaría esperando. Pasaron 3 semanas antes de que mi ruta me llevara de vuelta al tramo de la 57, cerca de Saltillo. Esta vez, hice un esfuerzo consciente por pasar durante el día. Quería enfrentar esa milla con el sol alto, para demostrarme que había sido solo el terror de la noche. Mientras me acercaba al área, recordé el detalle más escalofriante de la aparición. Cómo el fantasma había usado el nombre de Clara y cómo había dicho la frase: «No deberías haberme dejado aquí, papá». Yo no tenía hijos, pero había algo en la carretera, en esa entidad, que cazaba la culpa parental, incluso la culpa potencial. Mientras cruzaba el tramo, un sol abrasador iluminaba el desierto. Era una monotonía benigna. No había silencio, sino el ruido normal del viento, el motor y la radio. El tráiler se sentía limpio, purificado por la luz, pero la cabina no estaba sola. Al llegar a una parada de descanso en un pequeño pueblo, me bajé a estirar las piernas. Sentí el impulso de revisar la cabina, de buscar un rastro. Mi mirada se dirigió inmediatamente al asiento del copiloto. La hendidura en el asiento había vuelto. Era sutil, pero inconfundible. La presión de un cuerpo pequeño y pesado, marcado en el vinilo gastado. La cosa no necesitaba la oscuridad para viajar, solo la necesitaba para atacar. Estaba durmiendo, o mejor dicho, hibernando, usando mi tráiler como transporte, esperando la siguiente noche solitaria. Comencé a desarrollar un ritual de supervivencia. Antes de cada viaje, rociaba la cabina con agua bendita que conseguí en una pequeña iglesia de Zacatecas, una medida desesperada y estúpida, pero necesaria para mi paz mental. Puse un crucifijo en el tablero, a pesar de que no era particularmente religioso. Y la regla más importante: jamás me detendría en el tramo de la 57. Jamás. Un mes después, estaba conduciendo de noche por el centro de México, lejos del desierto. Estaba agotado, pero seguía luchando contra el sueño, bebiendo café negro y abriendo las ventanas para que el aire frío me mantuviera despierto. Eran las 3:00 a.m. De repente, el tráiler se llenó con ese olor a sangre vieja y melón podrido. El olor era tan fuerte que me hizo toser y el estómago se me revolvió. No necesité mirar el retrovisor. Sabía que estaba allí, pero esta vez no lo vi correr. Escuché el sonido más terrible de todos, el llanto. Un llanto de niño, agudo, gutural, inconsolable. Era un sonido tan lleno de dolor y abandono que mi corazón, acostumbrado al acero y al cemento, se encogió. «Papá, tengo frío». Era una manipulación obvia, pero el llanto era real, el sonido de la desesperación infantil amplificado por el confinamiento de la cabina. Era peor que el silencio, peor que la amenaza física. Era la guerra psicológica total. Me concentré en el tablero, en los indicadores de velocidad y combustible. 100 kilómetros por hora. «Tengo frío, papá». «¿Por qué me dejaste?», grité superando el llanto. «No te dejaré entrar. No me detendré». El llanto se detuvo abruptamente, y luego vino el susurro, directo en mi oído, sin que la criatura se moviera. «Me gusta el olor del diésel. Es mi casa ahora, Juan. Nos vemos al amanecer». No lo volví a ver esa noche, pero lo sentí. Sentí el peso en el asiento del copiloto, la caída de la temperatura ambiental, el olor persistente. Entendí la imagen más grande. Los tráileros no solo transportamos carga, transportamos las sombras de la carretera. Esa criatura era la personificación de la muerte infantil en las cunetas, el resultado de accidentes olvidados, el espíritu de los atropellos que nunca se reportan. Y había elegido mi Peterbilt como su vehículo perpetuo. La criatura no quería que yo me estrellara y muriera. Quería que yo me estrellara, sobreviviera y siguiera conduciendo para él. Quería que la cabina se convirtiera en un mausoleo rodante.
mi castigo por el agotamiento y la indiferencia que definen la vida del conductor. Yo era su huésped forzoso, condenado a transportar la esencia del abandono. El niño estaba usando el frío, la fatiga y la culpa para desgastarme, para que en algún momento yo fuera el que abriera la puerta e invitara el horror a la luz. Las llamadas de Clara se hicieron más cortas. Ella notaba la tensión en mi voz. Yo dejé de hablar sobre la ruta y me centré en los detalles técnicos. La presión de las llantas, el consumo de combustible. No quería darle a la criatura nuevos nombres o nuevos remordimientos para usar en mi contra. Una noche, cuando estaba parado en un control de seguridad cerca de Querétaro, y la cabina estaba iluminada por las luces de la Policía Federal, sentí el impulso de señalar el asiento del copiloto y gritar: «¡Está ahí! ¡Revisen!». Pero la vergüenza y el miedo a ser ingresado en un psiquiátrico me detuvieron. Además, ¿qué pasaría si lo encontraban? ¿Y si, al sacarlo, lo liberaban en otro lugar? Mi Peterbilt, la bestia, se había convertido en un barco fantasma en tierra. El legado de ese encuentro es simple. Aprendí a conducir bajo constante supervisión. El aire acondicionado siempre en frío extremo, intentando incomodarlo. La radio siempre en un volumen bajo, para poder escuchar cualquier susurro, cualquier golpe sordo. Hoy, 2 años después, sigo conduciendo el mismo tráiler. He intentado venderlo, pero cada vez que un comprador serio se acerca, la bocina se activa sola, o el motor falla misteriosamente en el momento de la prueba. El niño no me deja ir. Sé que no se irá hasta que yo me detenga permanentemente. El sol había vuelto a caer sobre el desierto, pero yo ya estaba lejos, en la autopista de Jalisco, dirigiéndome al Pacífico. Conducía hacia la costa, esperando que la sal y la humedad fueran un repelente para la sombra seca del desierto. Era una esperanza vana. Con la caída de la temperatura, regresó el olor. Más débil al principio, como un recordatorio, luego más fuerte, inundando la cabina. Ya no me asustaba, me irritaba. Era una molestia constante, un parásito que drenaba mi energía y mi paz mental. Comencé a hablar en voz alta mientras conducía. No con el niño, sino sobre el niño. «Mira», decía, dirigiéndome al asiento vacío, «estamos a 105 kilómetros por hora. Es una buena velocidad. Si querías ir rápido, lo estás logrando». Silencio. «Estamos llevando madera para Manzanillo. ¿Te gusta la madera? Es mejor que los refrigeradores. Es más caliente». Una risa seca y chirriante respondió, un sonido que venía de la parte baja del tablero. «Tu mami me va a regañar si llegamos tarde, ¿sabes? Clara, si quieres seguir viajando, tienes que ser un buen pasajero». Me había adaptado. Había desarrollado una relación perversa con la entidad. No era mi amigo, era mi condena, pero al menos la reconocía. La conexión con el ciclo histórico de la carretera se hizo evidente. El niño no era un fantasma individual. Era el fantasma del peligro que acecha a todos los que viven en el camino. El abandono, la velocidad mortal, la fatiga extrema que te hace cometer errores. Esos espectros se alimentan de la culpa de los vivos. El otro día, un trailero más joven me preguntó por qué mi cabina siempre estaba tan limpia y olía extrañamente a incienso y desinfectante. Le dije que era por la humedad. Él me habló de historias sobre cosas que se pegan a los camiones en la noche. Le pregunté si había visto alguna. «Solo el cansancio, don Juan. El cansancio es lo peor». Sonreí con amargura. El cansancio era solo la puerta de entrada. Mi vida se resume ahora en esta dualidad. Juan, el conductor eficiente que entrega a tiempo. Y Juan, el huésped eterno de una entidad espectral que me recuerda mi propia mortalidad y la fragilidad de la civilización sobre la que conduzco. La única defensa es no detenerse. No mirar hacia atrás, no caer en la trampa emocional. Pero sé que si alguna vez bajo la guardia, si el agotamiento me supera, o si me detengo en el lugar equivocado, la criatura se hará cargo del volante.
Y entonces, yo seré solo una marca oscura en la alfombra de un tráiler que se dirigirá a ninguna parte, a una velocidad demencial, cargado de culpabilidad. El peligro ya no es un evento, es una condición. El tráiler, para mí, ha dejado de ser una herramienta de trabajo y se ha convertido en un ataúd en movimiento que solo puedo abandonar temporalmente en áreas concurridas. La bestia y su pasajero espectral son inseparables. Una vez intenté ser demasiado inteligente. Estaba en una parada grande y concurrida en San Luis Potosí. Hice una larga pausa, más de 12 horas, en medio de otros 100 camiones, pensando que el ruido y la presencia humana lo mantendrían a raya. Mientras estaba durmiendo sentí el frío. No el frío ambiental, sino ese frío localizado que te congela la médula. Desperté de golpe. El niño estaba sentado sobre mi pecho. No me estaba asfixiando esta vez. Simplemente estaba sentado, mirándome con sus ojos negros y sin alma. Su peso era sorprendentemente ligero, como si estuviera hecho de aire denso y hielo. «¿Te detuviste?», dijo, su voz resonando en mi cabeza en lugar de en la cabina. Intenté gritar, pero mi garganta estaba sellada por el terror. «Aquí no me dejas, Juan, aquí no me dejas». Con un esfuerzo titánico, logré empujarlo. No se resistió. Simplemente se deslizó de mi pecho, cayendo suavemente al asiento del copiloto, donde volvió a ser solo una hendidura en el vinilo. Esa noche aprendí la verdad final. La luz del día y la gente no lo expulsan. Solo le obligan a ser invisible. Él permanece, una carga eterna en mi inventario de vida. Ahora, cuando conduzco de noche, la conversación entre nosotros es tácita. Siento su presencia. Sé que me está observando mientras lucho por mantenerme despierto. Mi única victoria es la obstinación de seguir moviéndome, de no sucumbir a la fatiga que él exacerba. Si me detengo por miedo, gana. Si me estrello, gana. La única forma de no darle la victoria es seguir las reglas de la carretera hasta el final de la ruta, aunque mi pasajero sea la encarnación de mi peor pesadilla. La última vez que volví a pasar por la milla del silencio, la radio CB cobró vida con un crujido de estática. Y por un instante no escuché un susurro del niño, sino una voz masculina, grave, de otro trailero. «Oye, compadre, ¿ves esa cosa corriendo a tu lado? Ha estado ahí desde Saltillo». No respondí. Aceleré. La carretera es larga, oscura, y nunca está vacía. Si alguna vez escuchan de un Peterbilt blanco, sin identificar, con un cargamento de refrigeradores o madera, que lleva años dando vueltas en círculos sin un destino aparente, ya saben quién va al volante y quién va sentado en el asiento del copiloto. Y no estoy solo. Nunca lo estoy. El destino final de estas historias nunca es un final feliz. Es una resignación. Lo que resta de mí es la cáscara de un hombre que ha aceptado que su vehículo es ahora un instrumento para una entidad desconocida. Las cicatrices en mi hombro, que Clara cree que son de una llave inglesa, son un mapa táctil de esa noche. Cuando las toco, recuerdo la textura de su piel, seca, fría, como arcilla muerta. Es mi recordatorio de que la realidad se puede doblar y romper por el agotamiento y la maldad pura. Mi mayor temor no es morir, sino que la criatura me reemplace. Que un día el Peterbilt siga rodando, pero que Juan ya no esté al volante, solo el cuerpo vacío, y el niño sea el único ocupante. He desarrollado un sistema de control obsesivo. Cada vez que paro para cargar combustible, reviso el asiento del copiloto, no para limpiarlo, sino para medir la hendidura. Si se ha hecho más profunda, significa que ha ganado más peso, más poder. Una mañana, después de una noche particularmente tensa donde lo sentí respirar sobre mí durante horas, encontré un pequeño juguete de madera en el piso de la cabina. Un camión diminuto, tallado a mano. Era hermoso y terrorífico a la vez. No estaba allí cuando me acosté. Lo recogí, y por primera vez no sentí miedo, sino una curiosidad mórbida. Era un regalo.
una señal de que me había aceptado como su conductor permanente. Lo arrojé por la ventana a 90 kilómetros por hora, negándome a aceptar su tregua. Esa noche, el frío en la cabina fue insoportable, incluso con el calentador al máximo. Si conduces en México, especialmente en las carreteras largas y solitarias que atraviesan el desierto, no te detengas si ves una figura pequeña al lado de la carretera, incluso si está pidiendo ayuda. Si ves algo corriendo junto a ti, a 90 km/h, no frenes, acelera. Y si llegas a una parada de descanso y ves un tráiler aparcado, un Peterbilt blanco, y notas un olor a podredumbre y melón, y ves una cabina escrupulosamente limpia, no mires el asiento del copiloto. Porque quizás, si miras, te verás a ti mismo en la hendidura del vinilo, la próxima parada en el viaje eterno de la carretera fantasma, y él te estará esperando, sonriendo desde la oscuridad.